5 puntos importantes para la salvación del hombre. ¿Por qué este tema? En este tiempo donde la iglesia se le llamó a orar, y estamos orando y seguiremos, ahora estamos en el evangelismo, el discipulado evangelístico, estamos preparando, equipando a la iglesia. Los hermanos y hermanas que están llegando los jueves están tomando el curso. Toda la iglesia, hermanos, vamos ahora a evangelizar. Hermanos, no están tomando el curso, pero eso no significa que usted no debe de obedecer el mandato de Dios. ¿Qué tiene que ver estos 5 puntos importantes para la salvación del hombre? Precisamente, hermanos, es muy cuesta arriba comenzar la evangelización como las Sagradas Escrituras lo presentan, sobre la base doctrinal que las Sagradas Escrituras presenta el Evangelio de salvación. ¿Por qué? Porque en toda la historia de la raza humana, Satanás se ha propuesto desde el jardín del Edén hasta nuestros días, y seguirá hasta que venga Jesucristo, queriendo trastornar la fe dada a los santos, queriendo trastornar los mandamientos de Dios, queriendo trastornar el Evangelio revelado. Lamentablemente, a través de la historia, grupo de hermanos y hermanas, y aún de religiosos llamados hermanos, han hecho acciones y han expuesto posiciones sobre la salvación que no le ha hecho muy bien a la historia de la iglesia. Por ejemplo, en el siglo XVII, por el año 1610, hubo algo que para mí significa en la historia un intento de la apostasía de querer trastornar la doctrina fundamental sobre la salvación del hombre. En 1610 se conoce como la muerte de aquel evangelista, el teólogo Jacobo Arminio, donde muere e inmediatamente sus seguidores, queriendo sacar a la luz todo el conocimiento que Arminio tenía y que se lo transfirió a ellos, a sus discípulos, a través de los estudios que le daba. Estos asumieron un papel de presentar 5 puntos que tienen que ver con la soterología, que tienen que ver con la salvación del hombre. Estos 5 puntos expuestos por los arminianos o los seguidores de Jacobo Arminio fueron 5 puntos que se opusieron a lo que ya la iglesia, la mayoría de las iglesias, habían aceptado como doctrina fundamental sobre la salvación del hombre. Por ejemplo, ya había lo que se llama un sistema doctrinal. Se habían tomado teníamos el catecismo de Hindenburg, también tenemos el catecismo y la fe de belga, que ya habían sido 2 tratados por el cual la mayoría de las iglesias europeas se manejaban o creían, era la fe dada a los santos en ese momento. La mayoría de estas doctrinas o de estas reglas de fe y de estos catecismos estaban sobre la base de lo que creyeron una serie de hombres que vienen como resultado, que vienen desde los discípulos de los apóstoles y pasan también por hombres de gran estatura teológica como San Agustín, y van también corriendo hacia Calvino y siguen sucesivamente, que creyeron fielmente en esos momentos esa doctrina que es herencia de los apóstoles, dada por Jesucristo. Estos 5 puntos presentados por los arminios, para mí, históricamente, trastornó
la fe que toda la iglesia tenía sobre la salvación del hombre. De allí que cuando ellos fueron al tribunal llevando la protesta, donde protestaron diciendo que la doctrina que la iglesia creía en su mayoría no era adaptada a la palabra de Dios, ellos presentaron 5 puntos hablando acerca de cómo el hombre puede ser salvo. De allí que el tribunal, a través de una orden de la ciudad, se eligió a Holanda para darle respuesta a estos 5 puntos de los arminianos. De allí entonces, en el Sínodo de Dort, se toman 5 puntos llamados los 5 puntos calvinistas. No que lo preparó Calvino, sino que los seguidores de Calvino, o lo que se creía en ese momento, que fue Calvino quien sistematizó, y no él, sino que tomando esta verdad de la palabra de Dios, de los apóstoles, él hizo un sistema de doctrina que ya venía en toda la historia de la iglesia. Y gracias a Dios por este gran reformador, este teólogo Calvino, que pudo diseñar y pudo también sistematizar la doctrina de la salvación. Pero los arminianos se opusieron. Más tarde entonces se presentan los 5 puntos del calvinismo. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Miren, hermanos, si hoy es tan difícil para uno presentar la verdad del evangelio sin mácula, sin levadura, sin irnos ni a diestra ni a siniestra, aún uno encuentra en el mismo ser cristiano en el que hemos nacido una oposición carnal. Cuando uno explica el evangelio, y el evangelio que vamos a dar a conocer a la calle que nos estamos preparando, uno mismo como que siente una oposición de nuestra carne, negándose y viendo lo imposible que es presentar el evangelio tal como los apóstoles lo dieron como herencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hermanos y de las iglesias en la actualidad toman la forma arminiana para predicar el evangelio. De allí que ha sido un boom en cuanto a número, porque tiene la tendencia de presentar números, de llenar centros, lugares, iglesias. Y no estoy en contra de que si el Señor ha de salvar, que si hay salvo, tampoco me estoy refiriendo a eso. Pero mi hermano, la gran pregunta es, ¿hay 2 evangelios o 1? La manera de presentar el evangelio es según la piedad, según los apóstoles de Jesucristo o según lo que cualquiera de nosotros invente. Por eso es tan difícil ahora uno llevar un evangelio sin mácula, un evangelio no de hombre, que nosotros mismos inclusive lo vemos hasta imposible de que la gente nos escuche. Pero hermanos míos, el dueño del evangelio no somos nosotros. Y quien nos mandó a predicar el evangelio ni es usted ni soy yo, es Jesucristo. Y Cristo lo mandó sobre esta base. Toda potestad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Por lo cual, no tenemos que atemorizarnos, ni aún por la negación de nuestra carne, ni lo imposible como uno lo ve. La persona está esperando que uno lo evangelice al estilo arminiano. Y nosotros no queremos hacer esto. Nosotros queremos ser muy serios con la palabra. Y para esto sí vamos a evangelizar, sí vamos a predicar el evangelio, pero tal como lo enseñó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tal como los apóstoles diseñaron la doctrina del evangelio. Por lo cual hoy yo quiero tomarme el momento, el tiempo corto,
de presentarles 5 puntos para la salvación del hombre. Y los 5 puntos no es que me voy a referir ni a los 5 puntos arminianos, tampoco a los 5 puntos calvinistas. Me voy a la Biblia. Y cuando nos vayamos a la Biblia nos vamos a dar cuenta cuál de los 2 grupos teológicos tenían razón. Y de cuál grupo teológico nos vamos a amparar para llevar a cabo una sólida y eficaz un programa de evangelismo de ganar almas para Cristo. Yo le voy a invitar, hermanos míos, a abrir sus Biblias en el libro de Efesios en el capítulo 2. El capítulo 2 del libro de Efesios, veremos 5 puntos importantes para la salvación del hombre. El primer punto, en Efesios capítulo 2, verso 1, la Biblia dice: vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El primer punto importante para un hombre ser salvo, para la salvación de los hombres, y cuando hablo de hombres estoy incluyendo hombre y mujer, la raza humana, es la condición del hombre. La condición del hombre, como nos la está presentando los versos 1 al 3 de Efesios capítulo 2, es que el hombre está en un estado de depravación total. En primer lugar, dice las Sagradas Escrituras, muertos a causa de las transgresiones y pecados. Es lo que vemos en el verso 1. Muertos en los delitos, las transgresiones y el pecado. Significa que el hombre, aunque tenga vida biológica, aunque pueda comer, estudiar, manejar, cambiarse, salir, caminar, hablar con los demás, está vivo biológicamente. Pero en cuanto a Dios se refiere, está muerto, porque no tiene vida espiritual. Muerte significa separación, por lo cual el hombre sin Dios, el hombre que no tiene a Dios en su vida, está muerto. Y la mortandad viene por causa de su desobediencia a Dios y su palabra. Por eso dice el verso 1, muertos en sus transgresiones, delitos y pecado. El pecado por lo cual obstruye la relación del hombre con Dios. Aquí las Sagradas Escrituras está presentando al hombre totalmente muerto. Todos los que nacen de Adán, todo hombre, llámese varón o hembra, que nazca en esta tierra, nace muerto de Dios. Muerto en cuanto a Dios. En segundo lugar, en cuanto a la depravación del hombre, en Efesios capítulo 2, verso 2, vemos que el hombre vivía y andaba en esos delitos y pecados conforme a un poder que actúa en ello. El proceder de andar, los poderes, el criterio y su proceder en este mundo es conforme a esa persona que influye en ellos. Dice verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo. Significa que la gente actúa, vive, se mueve en este mundo. Su proceder es animado por ese poder que tienen en ellos. Un poder que según los versículos anteriores es pecaminoso.
Un poder que, según los versículos anteriores, está atado en el pecado, amarrado a su carne. El hombre, por lo cual, vive según la corriente, según las edades, según la época, está animado a su medio. No hace más allá que lo que el medio le dice que haga, o la libertad que el medio le da. Según el criterio de este mundo, según la moda, según cómo está el vaivén de la historia. Pero no solamente está muerto en pecado, no solamente vive según los criterios de este mundo. También el mismo verso 2 dice que esta pecaminosidad en el hombre, andar y vivir muerto en pecado y vivir según las edades, el proceder del mundo, es por causa de una fuerza demoníaca que actúa en ellos. Dice el verso 2, en la segunda parte, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hermanos, y no debemos de extrañarnos, no solamente el apóstol Pablo habla de esta verdad, en palabra de Jesús dice: mi reino no es de este mundo, y claramente lo dijo una y otra vez, el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo en boca de Jesús es una referencia exacta de Satanás. Pero no solamente Jesús, no solamente Pablo. El apóstol Juan fue más categórico cuando dijo que el mundo entero está bajo el maligno. Por lo cual, ese poder que anima al mundo y que el hombre se anima por el proceder del mundo es controlado por Satanás. Satanás, por lo cual, tiene este mundo como marionetas. El mundo no es libre, es un esclavo de sus pecados, de la corriente de este mundo y de Satanás, que con sus fuerzas demoníacas lo tiene atados. Hermanos míos, si esta es una verdad, debemos de saber que el evangelio que nos ha entregado tiene que ser más que poderoso. Porque cuando estemos predicando la palabra es para liberar a un hombre que está muerto. Número 2, sigue la corriente de este mundo, animado por el mundo. El mundo le encanta más que la iglesia. Y número 3, tiene el poder de Satanás encima. Cuando uno explica esto de esta manera, hermanos, el evangelio toma más encanto. El evangelio entonces se puede expresar como lo dijo el apóstol Pablo: estoy listo y preparado para ir a Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio que se nos ha entregado no es mera palabra, no es historia hermosa de un hombre llamado Jesús. El evangelio que se nos ha entregado es palabra viva, poderosa, que ha de liberar a los muertos, lo va a despertar, lo va a liberar del mundo y lo va a liberar de la esclavitud de Satanás. Amén. En el verso 2, mis queridos hermanos, ese poder satánico anima, actúa y ejerce poder en todos los desobedientes y rebeldes de Dios y su palabra. Significa que nadie nacido de Adán escapa del poder de Satanás. La última parte del verso 2 dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia no son los hijos que tenemos en la casa, que de una manera u otra pueden ser rebeldes. Está hablando de todo ser humano. Está hablando de todos los de nacido de Adán. No solamente lo presenta muerto, no solamente lo presenta según la atadura mundanal, no solamente lo presenta bajo los poderes de Satanás, no solamente declara y define que todos Satanás opera en su corazón, sino nos dice que todos estos desobedientes y rebeldes, de ellos venimos todos aquellos que hemos sido liberados, los salvos por Jesucristo,
Los que han creído en Jesús no son gente diferente a estos. Los creyentes vienen de estos muertos. Los creyentes vienen de estos desobedientes. Los creyentes vienen de estos que Satanás actúa sobre ellos. Nosotros éramos así. Y es lo que nos dice el verso 3. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. ¿Y cómo vivíamos en ese tiempo? Dice la Biblia que el hombre anda según los deseos pecaminosos, según la concupiscencia de su carne. El verso 3, la última parte, dice, en las pasiones de la carne. Y miren lo que dice, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces la Sagrada Escritura presenta a un hombre que no escapa de la esclavitud pecaminosa. Por el pecado está muerto. Está animado a vivir según el mundo. Satanás actúa sobre él. Está manejando su espíritu y su alma. No solamente eso, sino que están impulsados por sus deseos pecaminosos y la concupiscencia de su carne. Y siguen los caprichos y todas las apetencias de la naturaleza humana de arámica caída. He aquí cómo los apóstoles y el apóstol Pablo declara cómo está el hombre. Entonces, el primer punto importante para que un hombre sea salvo es reconocer que toda su naturaleza está totalmente apartada de Dios, depravada y no puede ser salvo por sí mismo. Hermano, esta es la doctrina importante para nosotros evangelizar. Cuando veamos a los hombres de esta manera, cuando podamos visualizar a todo hombre así como lo dice la Biblia, vamos a tener misericordia. Vamos a predicar el evangelio. Vamos a estar más constantes y firmes. Es más, hermanos, se cumplirá en nosotros el verso que dice, dad por gracia lo que por gracia habéis recibido. En segundo lugar, segundo punto importante. El segundo punto importante está en el verso 4. Y a esto le podemos llamar, a diferencia del primer punto, el hombre, la depravación total del hombre, le podemos llamar que este hombre que está totalmente depravado, muerto en su delito y pecado, de la única manera que puede ser salvo es si la gracia de Dios de una manera soberana actúa en él y le salva. Estamos hablando de lo que podemos llamar la gracia irresistible. Miren el verso 4, lo que dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es que ahora viene Dios a actuar. El hombre está muerto. El hombre está totalmente caído. El hombre se mueve, es animado solamente por el mundo. En el hombre actúa Satanás. Tiene esclavizada su mente y su alma. ¿Cómo es posible que una persona muerta, una persona animada por la carne, animada por el mundo y esclava de Satanás puede ser salvo? El apóstol Pablo está diciendo de la única manera que una persona así puede ser salvo es si Dios, sin pedirle permiso, actúa de una manera soberana sobre su alma y su corazón, salvándole. Esa doctrina que ha dañado en cuanto al evangelio de la salvación del hombre, llamada arminiana, dice que el hombre puede resistir la voz de Dios. El hombre puede resistir la gracia de Dios. El hombre puede negarse y decir, yo no quiero ser salvo, aún estando Dios dispuesto a salvarle. En verdad, tienen razón en este punto. El corazón del hombre es tan perverso
está muerto, es un esclavo, es animado solamente por el mundo y por su carne y por su pensamiento, por lo cual es un corazón malvado, corrompido y rebelde, rebelde a la altura que no aspira nada de Dios. El apóstol Pablo lo describe al corazón del hombre de esta manera: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, y termina diciendo: no hay temor de Dios en sus corazones. El hombre no busca a Dios. Por naturaleza es un enemigo y un rebelde, por lo cual tiene un corazón que resiste. En el Antiguo Testamento el corazón del hombre es descrito como un corazón de piedra. ¿Cómo es posible que un muerto, animado por la carne, por el mundo y esclavo de Satanás, cuyo corazón no desea nada de Dios, es rebelde y resiste a la voz de Dios, cómo es posible que se pueda ser salvo? Es imposible. Por lo cual la única manera que hay para este pecador ser despertado y obedecer a Dios es si Dios no toma en cuenta tal rebeldía, no toma en cuenta tal constitución depravada y actúa de una manera soberana. Por lo cual la gracia tiene que ser irresistible. Porque si el hombre la puede resistir, entonces la gracia tiene que ser por encima de la resistencia del hombre. La gracia tiene que ser más que poderosa. Imaginaos ustedes que ante lo que estamos diciendo, prediquemos como los arminianos quieren que prediquemos. Uno va donde el hombre, le predica el evangelio y le dice: ¿tú quieres ser salvo? ¿Cuál es la respuesta? No. No. Aquí lo que me está enseñando el apóstol Pablo, que el hombre solamente es salvo si Dios actúa de una manera soberana, sin pedirle permiso y sin preguntarle. Le rompe el corazón de piedra, se lo convierte de carne y le transforma su corazón. Le da la fe, el arrepentimiento, y ese hombre, cuando oye el evangelio, se convierte. Amén. Amén. No hay otra manera. Dice el apóstol Pablo en el verso 4: Dios que es rico en misericordia. Ese Dios soberano, que es rico en misericordia, por causa del amor con que nos amó. Rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Nos impartió y nos dio vida con Cristo, estando aún muertos, aún siendo rebelde, aún resistiendo a la voz del Espíritu. Dios actuó de una manera soberana, dándonos vida por Cristo, por lo cual la gracia es irresistible para uno ser salvo. Verso 5, dice la Biblia: aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. Fíjense cómo actúa Dios. Aún estando muertos, aún siendo rebeldes, aún siendo desobedientes, aún resistiendo a la voz del Espíritu, Dios actuó dándonos vida. Aquí hay autoridad, hay una acción soberana que interrumpe la vida del pecador para salvarle. Nos dio vida juntamente con Cristo. El apóstol Pablo dice que esta acción es una acción de gracia, porque Dios no está obligado a cambiarle el corazón a nadie. Y sin duda lo hace. Hay muchos hombres y mujeres que Dios le mantiene su corazón irresistible, le mantiene su corazón rebelde y desobediente, y no se anima a Dios a hacer nada por ellos. Dios no le manda a pecar, Dios no le manda a ser desobediente, Dios no le manda a ser rebelde. Lo único que Dios hace es que le aparta su gracia. Pero hermanos, qué bueno cuando en el verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Y por último dice el verso 5: por gracia sois salvos. Esto es una acción de gracia. Porque si Dios no estaba obligado a interrumpir en mi vida, sin pedirme permiso,
sin preguntarme si quiero ser salvo, sino que interrumpió y me salvó por encima de mi incredulidad y mi rebeldía. A Dios sea la gracia, a Dios sea la gloria, a Dios sea el poder. Señor, qué buena decisión. Qué bueno que Dios no me permitió que yo eligiera. Qué bueno que Dios no me dio la oportunidad de decirme, ahí está como Adán, si come del árbol morirá, si no come será feliz. Ay, gloria a Dios, que no. Porque si no, hasta el día de hoy estuviera yo decidiendo comiendo el árbol. La gracia de Dios es irresistible. Un tercer punto importante para el hombre ser salvo es la expiación que Cristo ha llevado a cabo, que llevó a cabo. Es precisamente por aquellos que Él en su voluntad soberana elige para salvación. Seguimos en Efesios capítulo 2. Miren el verso 6, lo que dice. Y con Cristo nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo que el apóstol está diciendo es que Dios, a través de Jesucristo, nos perdonó por la muerte de Cristo y por su resurrección, y juntamente por lo que Cristo hizo, nos levantó del suelo cenagoso del pecado, nos liberó del siglo venidero y nos entregó la riqueza de su gracia por su gran bondad con que nos ha amado en Cristo Jesús. Hermanos míos, lo que el apóstol Pablo me está diciendo es que Dios me dio vida, el Padre me dio vida juntamente con Cristo. Y esta vida que nos ha dado juntamente con Cristo es una referencia clara a la obra de expiación. El Señor fue a la cruz del Calvario, y allí en la cruz del Calvario tomó todos mis pecados, los llevó al madero sobre sus hombros y murió en mi lugar. Pagó todas mis deudas y ahora por Él yo soy salvo. La muerte de Cristo, por lo cual, según Efesios capítulo 2, versos 6 y verso 7, fue para mostrar su gloria para aquellos que por gracia Él había elegido, por el cual Cristo murió por todos los elegidos por el Padre. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta, hermanos, es que la obra expiatoria, la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, es una obra donde Cristo nos sustituyó y donde Cristo pagó para cubrir, para pagar todas nuestras deudas. Esto se hace de una manera eficaz. Esto se hace de una manera real en el contexto legal. Cristo muere. Y al morir en la cruz del Calvario, todos los pecados de aquellos por el cual Él muere, se le pasa a Cristo. Cristo lo toma y por ellos muere. Al morir, murió de una manera eficaz por esas personas. No es que Cristo muere y después que muere le dice: yo hice una obra expiatoria de una manera general para que todo aquel que ahora crea sea salvo. No. Cristo no murió de una manera general para que el mundo ahora, cualquiera de ellos que quiera creer en Él, crea. Cristo murió de una manera eficaz
por todos aquellos que iban a creer en él. Usted dirá, pero pastor, es más justo si tomamos la primera explicación. Pero mírenlo de esta manera. Tomemos la primera explicación. Cristo va a la cruz del Calvario y muere por el mundo general. Y ahora cuando predique el Evangelio, se lo predica a todo el mundo diciéndole, ya hay una muerte, ya hay una manera que todos pueden ser salvos. Ahora, si usted cree en su libre albedrío, si usted decide, usted venga. Imaginaos ustedes que fue así. ¿Quién fuera salvo? Nadie. Porque todavía Cristo no ha actuado de una manera eficaz en la vida de nadie. Cristo murió desde el punto de vista general. Y ahora por el Evangelio está llamando a la gente para salvación. Si fuera así, nadie fuera salvo. ¿Sabe por qué nadie fuera salvo? Porque ya vimos ahorita en la depravación del hombre que el hombre está muerto. Que el hombre está alejado de Dios. El hombre está atado bajo el mundo y bajo la carne. Para el hombre muerto, atado bajo el mundo, la carne y bajo Satanás, ser salvo por obligación, la obra expiatoria tuvo que ser específica, tiene que ser única y eficaz. Murió por gentes, murió por personas que ya de antemano Dios en su soberanía había elegido para salvación. Y cuando uno lo ve bajo la doctrina apostólica, ¿en qué nos ayuda esto para evangelizar? Nos ayuda porque estamos seguros que aquí en Allentown hay muchos hombres y mujeres por los cuales Cristo murió. Por lo cual nuestro evangelio es eficaz, porque cuando lo prediquemos, estas personas por las cuales Cristo murió serán despertadas por el evangelio. Pero si Cristo no hubiese muerto por nadie específicamente, el evangelio fuera vano. Fuera solamente una oferta como cualquier otra. La gran pregunta que tenemos que hacernos, ¿murió Cristo por ti? ¿Murió Cristo por mí? Cuando uno explica el evangelio de esta manera y uno expone esta verdad, la altivez del hombre se le va. Esa rebeldía que el hombre tiene, esa altivez de yo me convierto cuando quiera. No lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer mañana. Ya eso no ocurre. Porque no es si tú quieres, es si Cristo te hizo el favor. Amén. Quien tiene que entonces que correr a las aguas, quien tiene que buscar la vida, quien tiene que buscar a aquel que puede ser allá o ahora, es el hombre a Dios, no Dios al hombre. Y Dios no está preocupado cayéndole atrás a nadie. Es que ya Él eligió y sabe quiénes son los suyos. Quien tiene que hacerse la pregunta somos nosotros. En cuarto lugar, el apóstol Pablo nos va a presentar ahora que el cuarto punto importante para la salvación del hombre es la elección incondicional que Dios ha dado. Como ustedes ven, cuando hablamos de los 5 puntos y visto como el apóstol Pablo lo presenta, primeramente nos habla de la depravación del hombre. Una vez que nos habla de que el hombre está totalmente depravado, nos presenta la gracia irresistible. Después que nos presenta la gracia irresistible, nos presenta la expiación limitada únicamente para aquellos que van a creer. Ahora nos va a hablar que esa expiación limitada, para ser efectiva, Dios tuvo que elegir, hacer una elección, y su elección
fue una elección incondicional. Cuando hablamos de elección incondicional, nos estamos refiriendo que el Señor, para elegir al hombre y la mujer, no se valió de nada en ello. No tenían mérito alguno para Dios decir, porque son tan buenos los voy a salvar, porque nunca han pecado los voy a salvar, porque no hay bueno ni a uno. Y todos somos pecadores. El verso 4, miren la elección incondicional que Dios ha hecho. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. El Señor, para salvarnos, mostró su amor de una manera soberana. No es que nosotros le amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Él fue el que decidió amarnos. Él fue el que comenzó la obra amorosa para todos los perdidos que Él eligió para salvación. Todos los salvos deben de tener un testimonio sano y correcto según la doctrina bíblica. Según la doctrina bíblica, nosotros los salvos no fue que nosotros amamos a Dios. No somos arminianos. El arminiano dice que sí, Dios te amó porque tú lo amaste. Si tú no das el primer paso, Él no va a dar Él. Dios está aquí y a los que vienen a Él, a los que le aman, Él lo ama. No. Juan, el apóstol Juan dice, no que nosotros hemos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Su elección fue incondicional. Incondicional porque no lo amábamos. Nadie ama a Dios. Fue Él que nos amó primero. Y al amarnos nos entregó su amor. El apóstol Pablo dice que Dios derramó todo su amor por su Santo Espíritu en nuestros corazones. Pero no solamente por su gran amor. Verso 5 dice, aún estando muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La segunda cosa que hizo fue darnos vida. No solamente nos dio amor, también nos dio vida. Verso 5. Nos dio vida porque estábamos muertos en delito y pecado. Pero no solamente al elegirlo incondicionalmente nos dio vida. Dicho sea de paso, es una elección incondicional. Porque aquellos que el Señor está salvando estaban muertos. Y un muerto no puede dar nada. Espiritualmente, que usted puede darle a Dios? Nada. Fue Él que nos dio vida. No solamente nos dio vida, mire lo que hizo en el verso 6. Nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales con Cristo, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No solamente nos hizo sentar, sino que también derramó toda su bondad. Hizo de nosotros vasos de bondad, porque no solamente nos ama, no solamente nos da vida, no solamente nos resucita y nos hace sentar, sino que nos exhibe como vasos llenos de bondad. Verso 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. No solamente nos amó, no solamente nos dio vida, no solamente nos resucitó y nos hizo sentar, no solamente derramó toda bondad por Jesucristo en nosotros, sino que por gracia nos salvó. Verso 8. Porque por gracia habéis sido salvados. Amén. Por gracia. Significa que no fue por obra. Significa que Dios no vio nada en nosotros. No había mérito alguno para Dios salvar. ¿Cuál es la diferencia de nosotros y Caín? ¿Cuál es la diferencia de nosotros y Judas? No hay diferencia. Es más, hermanos, cuando uno analiza la historia de la vida de muchos de nosotros los creyentes, comparado con otros que están en el infierno o van al infierno, quizás lo más probable, humanamente hablando, ellos tengan vidas mejores que las nuestras.
Un testimonio de esto es el que presenta el apóstol Pablo en el capítulo 9 del libro de Romanos, donde nos habla de dos niños que nacieron de un mismo vientre, es más, mellizos. Y dice la Biblia que cuando estaba sacando el mayor, el menor era tan malo que aún desde el vientre de la madre comenzó a jalar para abajo. La partera lo sacaba y el menor lo agarró por el talón y lo jalaba para salir primero. Y dice la Biblia que cuando la partera sacó a los niños, ya la madre sintió lo malo que era el menor. Era tan malo que le puso por nombre Jacob, que significa uno que pleitea, que sustituye al otro, que engaña, al engañador. Jacob era tan engañador y tan malo que un día se disfrazó de su hermano para quitarle la primogenitura a él, y se la quitó con engaño. Pero dice las Sagradas Escrituras que aún no habían nacido ni Esaú ni Jacob, para que las Escrituras y la elección de Dios se cumpliera, de cuál de los dos él había señalado. Antes de nacer ya Dios había dicho: al mayor aborrezco, al menor lo amo. Significa que la elección Dios la hace no en la historia de la humanidad. La elección Dios la hace antes de la fundación del mundo. Cuando uno escucha este tipo de evangelio y esta verdad, perdónenme el paréntesis que voy a hacer, uno como que se enoja, ¿verdad? Uno no siente como, uno se irrita. Uno dice: pero ¿cómo es posible que yo entonces, Dios no me elija a mí, pero al otro sí? Dios es soberano y lo puede hacer. La gran pregunta: ¿no hay injusticia en Dios cuando hace esto? No, no hay injusticia en Dios. ¿Por qué? Porque no fue Dios que se apartó del hombre. Cuando Dios creó al hombre en Adán, lo creó bueno en gran manera, santo y justo, y le dio todo. Era un hombre feliz. En Adán la humanidad probó y experimentó la felicidad. ¿Quién fue entonces que voluntariamente se apartó? ¿Dios del hombre o el hombre de Dios? El hombre de Dios. Y el hombre lo hizo de una manera voluntaria. Y Dios no hizo nada, no obligó al hombre para no irse. Dios no le rogó, ni hizo violencia alguna a su voluntad para que no desobedeciera. Dios le entregó su voluntad, lo hizo un ser a imagen semejante de Dios, por lo cual el hombre no era un robot. El hombre era un ser con voluntad propia y podía decidir. Y Dios, al crearlo así, no podía entonces interferir. Porque si interfería Dios, entonces tenía un robot. Y Dios hizo al hombre a su imagen semejante, con voluntad como la tiene Dios. Pero ¿qué hizo el hombre con esa voluntad que Dios le dio? La agarró y la sometió bajo Satanás. ¿Quién ahora tiene la voluntad soberana para decidir? Dios. Ahora le toca a Dios y ve al montón de pecadores en Adán. Y Dios dice: tres cosas puede decidir Dios: o destruirlo a todos, no lo hizo; salvarlo a todos, tampoco lo hizo. Le queda una: salvar a quien Él quiera. Eso es lo que Él ha hecho. Ha elegido vasos de honra según su santa voluntad para su gloria. Entre esos santos vasos para honra está usted, hermano, hermana, estoy yo. Por bueno, no. Por justos, tampoco. Porque amábamos a Dios, tampoco. ¿Por qué? Fue una elección incondicional. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios. Pero no solamente nos amó, no solamente nos dio vida, no solamente nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales, no solamente derramó bondad por Cristo en nosotros, no solamente nos salvó por gracia. ¿Sabe lo que Dios hizo? Nos dio la fe salvadora.
Miren lo que dice el verso 8, la segunda parte. Dice la Biblia: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Sino que es de Dios. Esa fe viene de Dios. El apóstol Pablo a los tesalonicenses le dijo de una manera clara: la fe no es de todos. La fe no es de todos. Habla de la fe salvadora. La fe es un don que Dios lo da para salvación a aquellos que Él ha elegido incondicionalmente. Amén. Si usted, hermano o hermana, creyó, no sea como el arminiano y no diga en su testimonio: yo fui a Cristo. El día que yo decidí ir a Cristo, yo dije: hoy me voy a convertir. No, déjese de eso. Es un testimonio arminiano que no le da la gloria a Dios. Y lo que hace es sublevarse más, hacerse más altivo. El testimonio correcto al oír esta doctrina evangélica es: gracias, Señor, que me diste el don de la fe para creer en ti. Si no me hubiese dado el don, no hubiese creído en ti. No solamente nos amó, no solamente nos dio vida, no solamente nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales, no solamente derramó toda bondad sobre nosotros, no solamente nos salvó por gracia, no solamente nos dio el don de la fe, sino que nos dijo claramente, nos apartó de la única condición que quizás pudiésemos hacer una obra digna de que Dios nos salvara. Dios nos libró de eso. ¿Sabe por qué nos libró de eso? Porque no hay obra alguna que un muerto, bajo transgresión y delito y pecado, bajo Satanás, según este mundo, según su carne y su pensamiento, haga que sea buena delante de Dios. Si Dios nos hubiese dejado el criterio de la ley, solamente allí muertos estuviéramos. Porque la ley de Dios decía claramente: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Y cuando el hombre fue a hacer las cosas que Dios mandaba en la ley, se dio cuenta que era pecador, que era inútil y no podía hacerla. Por eso es que por la ley viene el conocimiento de pecado. Por la ley viene el conocimiento de que eres pecador y no puedes. La ley es un ayo que nos hace gritar. Y cuando gritamos, entonces nos presenta el Señor la elección incondicional por Cristo. La ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano es salvo. Y aún aquellas que del sol para abajo podemos definir como buenas, según el Antiguo Testamento, es trapo de inmundicia delante de Dios. Por último, el quinto punto importante para el hombre es ser salvo. Ya hemos visto, mis hermanos, que el primer punto importante que el hombre debe de saber es su estado caído delante de Dios, la depravación total del hombre. También la gracia irresistible. Vimos la expiación limitada y ya acabamos de ver la elección incondicional. Dios hizo una elección sin mérito alguno entre nosotros, sin ver nada en nosotros. Lo hizo según el designio de su santa voluntad. Ahora, hermanos míos, por último, el Señor, aquellos que salva, los salva eternamente y para siempre. El Señor va a preservar en santidad, en pureza, a aquellos que son salvos. Dios va a llevar a cabo una perseverancia en el hombre por su gracia hasta el fin del mundo. ¿Qué dice la Sagrada Escritura en Efesios capítulo 2, en el verso 10? Dice la Biblia: porque somos hechura suya. La palabra somos hechura suya no hace referencia al Génesis. Hechura suya es referencia a lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios cuando dice: de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Dice el verso 10: porque somos hechura suya.
a una nueva creación. Aquellos por los cuales Cristo murió, aquellos que Dios eligió de una manera incondicional, Dios ha obrado de una manera tan perfecta que todo hombre y mujer que ha creído en Cristo ya es una nueva criatura hecha. Dios te hace de nuevo, una nueva mente, un nuevo pensamiento, nuevas emociones, nuevo norte. Gloria al Señor. No somos iguales. Dios te hace nueva. Pero solamente somos hechuras de Dios. También somos creación nueva por Jesucristo. Dice el verso 10, la otra parte, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hermanos, miren lo que sucede en los salmos. Dios te crea y esa nueva creación que Dios hace, la hace según Jesucristo. Es una nueva vida en Cristo. Es que cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, Cristo te da su vida. Cristo es el pan de vida que llega a ti. Cristo es la luz de la vida que llega a ti. Cristo es el Cordero de Dios que llega a ti. Cristo es la puerta, Cristo es el buen pastor. Cristo ahora es el nuevo, la vida nueva que viene a ti. No solamente Dios te crea, sino que esa nueva creación Dios la hace en Cristo. La vida resucitada, poderosa, nueva, eterna de Cristo ahora viene a ti. No aquel Cristo antes de la cruz, no, al Cristo resucitado. Cristo ahora, el sumo sacerdote, el grande, el eterno. Esa vida de Cristo es la que el Señor te da. Ahora somos nueva criatura, vidas nuevas. Esa vida nueva según Cristo es vida eterna. Esa vida según Cristo es de muerte a vida. Esa vida nueva según Cristo es de las tinieblas a la luz. Es eterna. Si es eterna, nadie puede quitarla. En palabras de Cristo, las ovejas mías, Dios me las dio y están en las manos de mi Padre, y nadie las arrebatará de mis manos. Por lo cual todos los salvos, si usted ha sido salvado por Cristo, tenga en su mente y en su corazón que usted tiene la vida eterna. Palabra de Cristo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Por último, esta vida Dios la va a preservar de tal manera que desde el día que tú creíste, esa vida nueva seguirá obrando hasta el final. Dice el verso 10, la última parte, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Quiere decir que toda la vida, todas las obras, todas las acciones, toda la historia, después que tú te convertiste, es una historia que está confeccionada, creada, estructurada, según la historia que Dios ha dado para tu vida, ha hecho para tu vida, ha estructurado para tu vida. Ya el creyente no se pertenece, ya el creyente no hace camino al andar, esa filosofía mundana, no nuestra. El cristiano anda en el camino ya preparado. El cristiano es con propósito. Tu vida es un propósito. Y todo lo que te esté pasando, malo o bueno, es el propósito de la vida nueva en Cristo. Gózate. Y glorifica al Señor. Por lo cual, el Señor no tiene un propósito que no sea este, que nos ha creado con el propósito según el designio de su voluntad para redimirnos en Jesucristo.
El propósito de Dios para tu vida y para mí es de redención, redención eterna, por lo cual ningún hombre, ninguna mujer salvadas por el Señor puede asumir un papel y una mente arminiana de que en el momento en que tú pecas, en el momento que haces cosas malas, ya allí se acabó la salvación. Los arminianos tienen que convertirse todos los días. Y lo más sincero, se convierten a cada rato. Viven una vida agobiada, angustiante. Por eso ustedes ven cómo ellos quieren estar haciendo obras buenas, buscando no perder esa salvación. No, hermanos. Aquellos muertos elegidos por Dios y que Dios le ha dado la vida eterna, también creemos que el Señor ha preparado un camino por el cual no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que tenemos fe para preservación del alma. Por lo cual, en palabra de Pablo, estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo alto ni lo profundo, ni hambre ni desnudez, nada nos podrá separar del amor de Cristo, amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos míos, Dios ha de preservar nuestras vidas hasta el fin del mundo. Amén. Este es el evangelio que tenemos que predicar. Esta es la conciencia doctrinal que debemos de tener. Este es el evangelio eficaz e importante que el mundo tiene que oír. Que Dios nos bendiga. Que el Señor nos ayude a no avergonzarnos y no a temer, no temer, sino darle gracias a Dios por el evangelio que nos ha enseñado y publicarlo tal cual Él nos ha dado por herencia. Damos gracias a Dios por los apóstoles que preservaron este evangelio. Gracias le damos a Dios por hombre de la estatura de Agustín, Lutero, de Calvino, Melanchthon, un grupo de hombres que a través de la historia, por el sínodo de Dort, le damos gracias a Dios por la fe de Westminster, que a través de toda la historia han sido hombres e instituciones, iglesias, pueblo de Dios, que se han levantado en medio de la crisis y han asumido un papel temeroso de Dios y valiente, aferrado a la doctrina apostólica y no han claudicado. Tenemos que salir a predicar, tenemos que dar este evangelio, donde el hombre se sienta culpable, donde el hombre pueda asumir un papel responsable y decir soy pecador. Porque hasta que el hombre no se vea depravado y perdido, nunca va a clamar por un Salvador. Mientras el hombre tenga alguna aspiración arminiana de que algo puede hacer, mire, tenga cuidado. Porque la mueca religiosa que haga para salvación está en duda. El hombre tiene por obligación que reconocer que está muerto, que es un pecador. El hombre tiene que reconocer que si puede ser salvo es si Dios quiere. Hay que darle la gloria a Dios. El hombre ha de saber que el día que clame es porque el Espíritu Santo ha de hacer la obra en su vida. Pero eso no solamente el hombre de afuera tiene que saberlo, nosotros. ¿Sabe por qué tenemos que saberlo? Para no manejar el evangelio y el evangelismo de una manera arminiana, confundiendo, convenciendo, tratando de llamar a la gente a través de medios humanos. Tenemos que saber que todo es por gracia. Tenemos que saber que ya Dios hizo su elección. Tenemos que saber que ya el Señor murió. Lo único que debemos de hacer es predicar el evangelio y predicarlo con seguridad, porque por ahí hay mucha familia de Israel. Alrededor de nosotros hay muchos perdidos de la casa de Israel, ovejas del Señor, que todavía están durmiendo, esperando que tú y yo toquemos sus puertas para despertarlo con el poderoso evangelio de Jesucristo, del cual no tenemos que avergonzarnos, que es poderoso para despertar a este muerto,
que es poderoso para sacar a este muerto de este mundo, que es poderoso para arrancarlo de las manos de Satanás. Nuestro evangelio es tan poderoso que en palabra de Jesús, cada vez que lo predicamos, ¿sabe dónde que estamos? En las puertas mismas del Hades. Ahí donde está el pleito nuestro, en la puerta del Hades, deteniendo a hombres y mujeres para que no se lo trague el infierno. Que Dios anime a la iglesia. Y yo le invito a venir el jueves, a prepararse, equiparse, porque vamos a evangelizar. Que Dios le bendiga.